Ahí vienen dos más. Por favor, señor, los que tienen el obsequio de HDI, por favor, pasar adelante para tomarse una foto grupal. Adelante, si nos acompañan para tomarse una foto grupal. A ver. ¿Alguien más? Para pasarse a tomar... Ah, no, por ahí. ¿Ya están todos? Si pueden levantar la bolsa para que se vea. Ahí está. La foto va a la unidad de inteligencia financiera del SBS. Ya están reportados ya. Sujetos obligados. A ver. Sí. Igual, al terminar la exposición, sí, la fotografía, vamos a subir con copia de SBS. Al terminar la exposición, en unos minutitos nos quedamos en nuestros asientos, que yo voy a traer los certificados de aquellas personas que han pagado y nos han mandado el voucher para entregarlos y no se genere un tumulto ahí. Yo los voy llamando y les voy entregando rápidamente el diploma a todos. Gracias. Bueno, continuando con el Congreso, vamos a ver un poco las señales de alerta, las que les mencionaba, que son indicios de posibles situaciones que se puedan dar respecto al tema de lavado, ¿no? Son algunas en realidad, la norma, la 2660 establece muchísimas más, pero estas son relacionadas a seguros. Algunas son mucho más fáciles de poder detectar en el momento que otras son realmente bien complicado poder saberlas, pero igual es importante tenerlas en cuenta. Digamos que viene un beneficiario de un cliente que tiene una póliza de vida y pone dentro de sus beneficiarios a distintas personas que no tienen relación con él. Entonces eso es considerado una señal de alerta. Eso definitivamente en su caso es un poco difícil de poder conocerlo, por eso es que también ahí está el filtro de la compañía de seguros para poder verificar quiénes son sus herederos, etcétera, pero eso ya es más respecto a la compañía de seguros. El segundo, tenemos aseguramiento por parte de una misma persona en varias pólizas de seguro de vida con importes significativos contratados en una o distintas empresas de seguros, ¿no? Parece también el filtro respecto a las compañías de seguros, que estemos todas alineadas y poder verificar, y por eso son los comités de APCEG, para poder verificar que efectivamente, digamos, para mí yo tengo este cliente que tiene importes significativos en una póliza de vida, que sus ingresos no van, y puede ser que otra compañía de seguros también tenga lo mismo, y así está el filtro, ¿no? No es algo común, sí. Bueno, me preguntan si podrían contratar una póliza para una amiga cariñosa y no, claro, no quería decirlo así, pero sí. Bueno, en ese caso no, claro, puede ser una señal de alerta, pero finalmente ya tendría que haber más indicios, ¿no? O sea, yo creo que simplemente porque una persona contrata la póliza a favor de otra, no sería un indicio, pero si ya veo que tienes 7, 10 pólizas para personas distintas, ahí sí, ¿no? Después tenemos solicitud de una póliza por parte de un potencial cliente desde un lugar geográfico distante que donde podría contratarla, ¿no? Digamos que hay un cliente que quiere contratar una póliza en una ciudad lejísimos en Puno, cuando en realidad él vive acá y podría contratarla acá. Entonces eso también es considerado una señal de alerta. ¿Por qué es que no podría contratarla acá y por qué quiere contratarla desde allá, no? ¿Para qué? Para congelar la prima.
La otra es la que les mencionaba, el tema del nivel de ingresos, ¿no? Que un cliente diga que tiene sus ingresos que va alentando, que no tiene mayores ingresos, que firme su declaración jurada, pero que finalmente ostente diversos carros, diferentes domicilios en lugares de Lima, en otros lados, varios viajes, que no tenga cómo sustentar, ¿no? Ahí también podría ser considerado una señal de alerta. El tema del cliente no se muestre interesí. Por supuesto también, pero también es obligación de las compañías de seguros poder tener sus propias señales de alerta. Esas señales de alerta están dentro de la norma que es dirigida a compañías de seguros. Ojo, la SUNAT tiene sus propias normas y es un sujeto obligado distinto. Yo no puedo trasladar esa responsabilidad de cara a la SBS, digo, ¿no? Yo también podría estar de acuerdo con usted, ya pasó el filtro de la SBS, de la SUNAT, pero finalmente yo también tengo que tener mis propias señales de alerta para identificar este cliente, ¿no? Puede ser que a la SUNAT se le haya pasado. ¿Quién? ¿Cómo? Ah, claro, por supuesto. ¿Quién lo hace, no? Y si lo hace efectivo también, ¿no? Sí. Uh-huh. Uh-huh. Me están consultando que por qué no hay una interrelación entre SUNAT, SUNARP, etcétera, para que las cosas sean mucho más sencillas y no que todo el peso caiga en el corredor. Y efectivamente, una vez le trasladamos a la UIF la consulta de si podríamos acceder a las bases de datos del Ministerio Público. Y nos dijeron que nosotros tenemos que hacer el pedido, que ellos no podrían intervenir. Estamos en proceso de hacerlo porque sí es muy importante contar con esas bases. Ahora, efectivamente, hasta el día de hoy, si yo quiero verificar que un cliente efectivamente es el propietario del vehículo y que ustedes saben que hay un tema de interés asegurable, ¿no? Que viene nulo el contrato. Entonces, si finalmente el contratante no es el dueño del vehículo, cae en responsabilidad de la compañía de seguros verificar en SUNARP
entrar a SUNAT, perder tiempo antes que priorizar la venta en verificar si efectivamente la persona es. O sea, así están las responsabilidades al día de hoy. La SBS no nos da facilidades tampoco a las compañías de seguros y luego más adelante vamos a ver un poco las deficiencias del sector, ¿no? Porque sí, como usted menciona, la tecnología está cada vez avanzando y también nosotros nos preguntamos ahora que me imagino varios cotizan a través de web o lo van a hacer y ahora el tema de la era digital y demás. ¿Cómo hacemos para solicitarle la información al cliente a través de la web? O sea, que el cliente mismo cotice y cómo ingresa toda la información. Ahora, hoy en día, la norma, aunque no lo crean, solamente nos permite utilizar la comercialización a distancia en seguros masivos. Entonces, yo no podría hoy en día comercializar un seguro vehicular, que no es un seguro masivo, a través de la web, según como está la norma. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de ver con la SBS para que no condicionen como seguro masivo el tema de cómo condiciona la SBS un seguro masivo que no haya requisito de asegurabilidad. Es decir, que simplemente tú quieras contratar y no pase ningún filtro. En el caso del seguro vehicular, sí tiene que pasar el cliente por una inspección, si no, no se le dan ciertas coberturas, entonces no es un seguro masivo. Entonces vamos a ver con la SBS cómo podremos lograr eso, para poder también utilizar el canal de comercialización a distancia y ver cómo, como les mencionaba, que el seguro vehicular pase a ser dentro del régimen simplificado y solamente se le pidan 3 datos al cliente, ¿no? Pero como respecto a los demás productos, efectivamente sí tiene que haber una interrelación con RENIEC, con SUNAT y demás, ¿no? Para hacer las cosas mucho más sencillas. Definitivamente, sí, claro. Bueno, otra señal de alerta es clientes domiciliados en paraísos fiscales o que sean cooperantes del GAFI o de las listas OFAC. Este es otro punto respecto a lo que nos pide la SBS, ¿no? Como señal de alerta está eso, que un cliente esté en una lista OFAC, pero la SBS no te proporciona esas listas, tú tienes que buscarlas. Entonces, lo que se tiene que hacer es que estas listas estén ingresadas en tus alertas automáticas en la compañía de seguro para que si un cliente contrata, te salte la alerta automática, porque basta que un cliente esté en la lista OFAC para que tú tengas que decirle, y ahí sí hay respaldo legal, de tú decirle a un cliente, no puedo contratar contigo, tengo que resolverte la póliza, cuando está en las listas OFAC. Las listas OFAC son las listas internacionales respecto al tema de terrorismo. A través de hay una página web donde es la lista oficial y ahí se van descargando, pero se van actualizando todos los días. Efectivamente, y ahí ya es cómo deslindamos. Bueno, hoy como está la norma, hay que llevar el monitoreo, ustedes como corredores y nosotros como compañía de seguros. Habría una responsabilidad compartida porque también la compañía de seguros no podría simplemente deslindar la responsabilidad, sino verificar. Y por eso les digo, ¿no? Esas listas podrían ir a un sistema automático y cuando usted quiera, me manda a ese cliente, yo antes de emitir paso por esa lista, ¿no? Que esa sería lo más idóneo, ¿no? Bueno, pago de prima mayor con posibilidad de devolución, pago de prima por medio de un cheque o orden de pago por terceros sin aparente relación con el tomador. Son, sí. Uh-huh. Una persona tiene el cheque para pagar la prima, la flota, el uso. Una persona natural. Ahora, la empresa no lo hace porque tiene el mismo problema. Necesita la plata, el dinero, una cuenta para pasar, ¿no? Entonces, esta chica iba a un cheque para pagar una flota de uso. Podría ser acusada. No necesariamente, ¿no? Sino que ya ella figuraría como... ¿Quién es el contratante? La empresa. Entonces la empresa es la responsable, por supuesto, ¿no? Ella solamente está girando los cheques, ya sería un tema de evasión, un tema de SUNAT.
Claro, como persona natural, pero ya ahí habría evasión, porque finalmente, respecto a la compañía de seguros, quien es responsable es el contratante. No es quien paga, ¿no? Finalmente. Va a tener problemas con la SUNAT. Sí, claro. Respecto a la compañía no habría mayor tema. Bueno, acá solamente hay una pequeña distinción respecto a operaciones inusuales y sospechosas para que puedan tener en cuenta. Las operaciones inusuales son aquellas que salen del parámetro de lo normal, ¿no? Es decir, yo veo que un cliente no me quiso completar la información, yo estuve atrás del cliente y no me quiso completar la información. Para mí es una operación inusual. Pero luego verifico que ese cliente está siendo investigado por lavado de activos, o que está en mis listas, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo como oficial de cumplimiento lo califico como sospechoso. Y eso es lo que genera un reporte de operación sospechosa. Yo puedo tener una operación inusual que la dejé ahí porque no la consideré sospechosa, ¿no? Pero sí tiene que haber esos dos filtros, mi operación inusual y mi operación sospechosa. Como les mencioné, la operación sospechosa ahora la norma ha cambiado y te dice, tú tienes 24 horas para reportar una operación sospechosa desde que tienes conocimiento. Pero aquí un tip, si bien dice 24 horas, ustedes pueden sustentar de que se demoraron mucho más tiempo en poder identificarla como tal, ¿no? Entonces, para cumplir con recabar toda la información se pueden demorar 1 semana, 2 semanas, y cuando cumplen con todo, ya ahí ya comienzan a contar las 24 horas, ¿no? Sí. Si no hay sustento para eso, o sea, depende, puede ser también porque necesita, ¿no? No. Puede ser. Eso puede ser una operación inusual, pero si usted no verifica más allá y no tienen ningún ingrediente más de que lo haga dudar, queda como operación inusual. La SBS viene, o la auditoría externa, etcétera, y me pide cuáles son tus operaciones inusuales durante todo el año. Yo le digo, estas son. ¿Y por qué no las reportaste como sospechosas? Acá tengo mi sustento de por qué no eran sospechosas. Y ahí queda, ¿no? Sí. ¿Para si eran un seguro personal? Sí, como seguro personal, claro que puede. Pero que siempre y cuando la empresa no figure. ¿Cómo? Ah, ok, él gira el cheque de la empresa. Claro, ahí podrías tener algún indicio de lavado, porque ¿por qué no es que esté la empresa como contratante, no? De repente quiere evadir, quiere hacer evasión tributaria, y eso también es un delito precedente. Si la empresa es la contratante y gira el cheque de la empresa, no hay ningún problema, porque él es el contratante, ¿no? Yo quien tengo que analizar es a mi contratante y, bueno, a mi asegurado, ¿no? Y en ciertos casos a mi beneficiario. Bueno, acá están las responsabilidades que te dice la norma. Hay responsabilidades del directorio, de la gerencia y, bueno, del oficial de cumplimiento, ¿no? No es que toda la responsabilidad recaiga siempre en el oficial de cumplimiento. El directorio en realidad es el órgano máximo, entonces es el que, como les mencionaba al comienzo, es el que finalmente decide muchas veces si es que es importante calificar la operación como sospechosa o no, en base a lo que le pase el oficial de cumplimiento, designar al oficial de cumplimiento, aprobar y revisar periódicamente las políticas, los procedimientos, etcétera. En mi caso, como oficial de cumplimiento, yo hago un informe semestral y un informe trimestral. Esos informes se los presento al presidente del directorio, ¿no? Y luego ya el semestral ya lo reporto a la SBS. En el caso de los corredores, hacen un informe anual, ¿no? Entonces, si tienen directorio, va a tener que también presentarse al presidente del directorio, y si no tienen directorio, a la gerencia, por ejemplo, ¿no? Tú mismo eres el oficial de cumplimiento y tú eres el único responsable, ¿no? Bueno, designar un oficial de cumplimiento, aprobar el plan anual de trabajo, aprobar los programas de capacitaciones,
Es decir, el directorio es el órgano máximo y es del cual depende el oficial de cumplimiento. Luego tenemos la gerencia, dentro de sus funciones es implementar conjuntamente con el directorio el sistema de prevención y desarrollar las políticas, los procesos, los procedimientos, etcétera. En la norma se establece que, por ejemplo, la gerencia es la que es responsable de finalmente decidir si contratas con una persona expuesta políticamente o no. Es decir, si a mí me salta el filtro de que hay una persona que es expuesta políticamente, es el gerente general que me tiene que decir va o no va. Pero la norma también te dice que eso lo puedes delegar. Tiene que ser aprobado por el directorio, que esa función la puedes delegar, porque imagínense en una empresa grande que es el gerente general que le lleguen tantas solicitudes de, oye, acéptame este cliente, se vuelve loco. Entonces, él podría designarlo en otra persona para que sea esta persona la que finalmente decide si va o no va. ¿Las normas? ¿A qué se refiere con las normas? La 2660. La 2660 es la que establece cuáles son las funciones, cuáles son las responsabilidades del corredor de seguros. Y en el reglamento de infracciones y sanciones que ha salido publicado hace 2 días, se establece cuáles son las infracciones o sanciones del corredor de seguros. Sí, claro, por supuesto, yo les voy a decir para hacerles llegar la documentación. Bueno, y acá hay unos pequeños datos relevantes para que vean que respecto a otros sectores estamos un poco bajo en seguros. Miren el círculo, quien más reporta son los bancos. Las compañías de seguros casi no aparecían. Bueno, esta fuente es del 2010 a diciembre de 2016, ¿no? Yo creo que a partir del 2017 sí ha habido un aumento, pero igual, comparado con las demás instituciones, no tenemos casi mayores reportes, ¿no? ¿Qué pasa? Que antes, cuando tú reportabas una operación sospechosa, tú podrías, antes el oficial de cumplimiento también podría estar incurso en la investigación. Por eso es que el oficial de cumplimiento se cuidaba muchísimo de reportar. Ahora, con el tema de la confidencialidad y demás, si tú reportas, y es como que yo ya hice mi trabajo y ya reporté, ¿no? Ya no es que te tengan que involucrar, ni mucho menos, ¿no? Y ojo que el reporte de operación sospechoso no es una denuncia, es simplemente, oye, UIF, te estoy informando de esta situación, tú investígalo, ¿no? Y, bueno, dentro de las deficiencias del sector, tenemos la falta de normas claras y dirigidas específicamente al sector asegurador. Como ustedes han visto, las normas están dirigidas al sector bancario y al sector asegurador y a veces hay normas que no nos aplican y demás. Entonces yo creo que sí debería haber una norma viendo cuáles son efectivamente nuestras deficiencias y cuáles son nuestras necesidades en el mercado, hacer una norma que no nos exija tanto como a los bancos, por ejemplo, porque las compañías de seguros no tienen el nivel de riesgo que los bancos, salvo ciertos productos, ¿no? Falta de uniformidad de criterios entre la UIF y la Fiscalía. ¿Qué pasa? La Fiscalía a veces nos manda oficios de congelamiento de fondos. Oye, este cliente está siendo investigado por lavado de activos, tú compañía de seguros y bancos, etcétera, congélale los fondos. Entonces ahí había una inconsistencia porque decíamos, ¿cómo hacemos para congelar una póliza vehicular? Si ya la póliza vehicular, si el cliente me paga la prima es un servicio, ¿no? Entonces, ¿yo cómo le congelo la prima? Lo que sí podría hacer es congelarle al momento que le tenga que pagar el siniestro, ya le congelo el siniestro. Y la UIF decía, no, tú le tienes que congelar todo. Perdón, la Fiscalía decía, no, tú tienes que congelar todo. Y no entendía cuál era el funcionamiento de los seguros hasta que finalmente se pudo hacer notar a la Fiscalía y ya ahora solamente te dicen que puedes congelar ciertos productos y ciertas primas, ¿no? También tenemos de que si bien existe el riesgo en seguros, el nivel de riesgo es más bajo comparado con el sistema bancario. Sin embargo, nos exigen casi lo mismo. Y a diferencia de los bancos, por ejemplo, los bancos tienen una circular respaldada por la SBS
que le permite a los bancos, dice por normas prudenciales de lavado de activos, decirle a un cliente, no quiero contratar contigo. No importa que estés investigado, no quiero contratar contigo. Pero en seguros no hay esa circular. O sea, nos exigen lo mismo, pero estamos en una desventaja, porque si un cliente está siendo investigado, yo no le puedo decir no quiero contratar contigo, porque me puede exponer a un tema muy crítico de discriminación o el tema, dónde queda el tema de presunción de inocencia, ¿no? Entonces, lo que buscamos es uniformidad de criterios. Si nos exige lo mismo, no tienes que respaldarle lo mismo, ¿no? Y lo otro que es lo que estábamos hablando hace un rato, de que la SBS nos exige muchísimas cosas, pero nos dicen, nos generan un alto costo, porque, por ejemplo, nos dicen, tienes que hacer tu revisión de listas PEP. Ya, pero ¿dónde consigo mis listas PEP? Búsquense una empresa que les provea las listas PEP, que son interminables, de verdad que son interminables y se modifican todos los días, porque alguien renuncia, alguien entra y se tienen que ir alimentando. Entonces eso hace que las compañías de seguros tengan que incurrir en costos adicionales, no solamente eso, sino en costos de empresas que te puedan revisar los antecedentes de un cliente y demás, ¿no? Que sí genera un sobrecosto adicional y, como antes decía su compañera, sí sería importante lograr que sea la UIF o la SBS, si te exigen cierta información, que ellos mismos nos la puedan proveer, ¿no? Y finalmente, teníamos un caso en HDI de un robo de un camión. Les voy a comentar este caso porque sí fue bien sonado y al final logramos demostrar el fraude, pero se trataba de un camión que era un remolque. Entonces lo contrató una señora, lo contrató en la compañía y a la semana simuló un siniestro robo total, ¿no? Entonces la citamos para hacer la entrevista y la señora, para esto, analizamos y pudimos corroborar que ese remolque había sido adquirido de una pérdida total en otra compañía de seguros. Es decir, la compañía de seguros, otra compañía lo había dado como pérdida total, lo había subastado y lo habían comprado y lo habían arreglado y lo habían vendido. Entonces, cuando le preguntamos a la señora, ¿usted sabía que este carro venía a una pérdida total? Y ella decía, no sé nada. Y al final pudimos investigar que quien había comprado este remolque en esta compañía de seguros era una empresa, que no voy a decir el nombre, que el dueño era el hermano de esta señora. Y entonces, ¿cómo ella puede decir en una entrevista que no sabía de dónde provenía si quien compró era? Bueno, de ahí averiguamos también con esta compañía de seguros que no era un remolque, era un volquete. Entonces, ¿qué había hecho estos señores? Habían cambiado todo el chasis del carro, puede ser la placa, no sé, igual. Efectivamente, sí hubo un error de HDI, lo tenemos que reconocer en la inspección. Por eso es que es tan importante eso, ¿no? Porque tú en la inspección es donde revisas que efectivamente el vehículo que están asegurando sea el correcto. Bueno, se nos pasó ese filtro, pero no teníamos mayor sustento. Entonces, averiguamos y la señora estaba siendo investigada por lavado de activos, por robo, hurto agravado, por corrupción y su hermano también, los dos. Entonces decíamos, sí, pero están siendo investigados, ¿qué hacemos? No teníamos cómo rechazar el siniestro. Y decíamos, ¿qué? Entonces pagamos, pero si vamos a pagar, este es un caso típico de lavado de activos, ¿qué vamos a hacer? Entonces finalmente lo que logramos es, hay una empresa que ahorita se me ha olvidado el nombre, que es la que hace, bueno, ella dijo que se le había, dentro de una serie de inconsistencias, la más importante, ella dijo que le habían robado el carro entre las 4 y 5 de la tarde por la Ramiro Prialé. Entonces, hicimos la búsqueda de la empresa, esta proveedora de peajes, con la placa, y resulta que este camión había pasado con esa placa a esa hora, entre las 4 y 5 de la tarde, pero por otro lado, por la Panamericana, no sé por dónde, pero a esa misma hora. Entonces, efectivamente, pudimos demostrar con eso, le rechazamos el siniestro. La señora, por supuesto, que para esto nos llamaba todo el día, ya, ¿cuándo está mi cheque? ¿Cuándo está mi cheque? Y cuando le rechazamos el siniestro y le pusimos todo esto en la carta, ¿ustedes creen que volvió a reclamar? No volvió a reclamar. Por supuesto que anulamos la póliza, y bueno, ahora ya no sé a dónde más se habrá ido, pero es un clan. Entonces,
Con la otra compañía que nos dio esa información, ellos también nos dijeron que ellos también le habían negado las puertas a esa señora. Fue un seguro directo. Sí. En el fraude. Porque si la señora, por ejemplo, ya con todos estos indicios de que estaba siendo investigada, de que ha mentido en sus declaraciones, de que ha hecho el cambio, que ya eso es un delito, hacer el cambio de volquete a remolque y no comunicarlo ni siquiera a la compañía de seguros, porque la compañía puede pasar su trabajo de inspección, pero tú como cliente tienes que informar también si proviene de una pérdida o no, si proviene de otra compañía, etcétera. Entonces, si ya tienes todos esos indicios y digamos, también está el tema del tiempo, ¿no? Si ella me ha contratado la póliza un día y a la semana supuestamente hay un robo total, es que el fraude es un delito precedente de lavado. Porque con el fraude tú simulas un siniestro, simulas el siniestro para ocultar tu dinero obtenido. ¿Qué pasa? De repente esta señora, como era investigada por lavado, para esto decía que tenía un grifo y ese grifo no iba a nadie, era un grifo deshabitado, no sé de dónde tenía una señora que no tiene un grifo, solamente tenía el grifo, ¿cómo tiene plata para comprar un remolque o un volquete? Bueno, en fin. Pero fuera de eso, el fraude es considerado como un delito precedente. ¿Por qué? Porque ella puede haber obtenido ese dinero para comprar ese volquete y luego simular el siniestro. Y con ese dinero donde ha comprado el volquete, luego yo como compañía le pago el siniestro y le doy un cheque. Ya está bancarizado. Exactamente. Va, cobra el cheque. Claro, pero si ya tenemos todos los indicios y ella está investigada por lavado de activos y no, cuando le preguntamos después de dónde había provenido el dinero, no nos supo decir. Exacto. Son indicios, ¿no? Son indicios que en este caso todo concluyó a que sí, finalmente pudimos descubrir que fue así y no se concretó el lavado, ¿no? Sí. Sí. No. Porque ella había pasado. Perdón, sí, claro que le devolvimos. Sí. No fue a reclamar nada. Solamente le informamos por carta notarial que estaba su cheque listo para recoger respecto al monto pendiente de devolución. Sí. Pero ustedes entonces nos tienen que ayudar a poder detectar estos casos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Anda pasándome uno. Bueno, ya para terminar, voy a ir llamando a las personas para que se vayan acercando y vamos entregando el diploma de su documento de pago. Lucy Enid Arce Ramírez. Lucy Enid Arce Ramírez, ¿está? ¿A nombre? Está. Carlos Alberto Acín Barandiarán. Sácale. Ok. Sácale el de acá. Alfredo Costa Bauer. Alfredo Costa Bauer. Bueno, y antes de seguir, igual agradecerles, ya saben que a partir del 1 de agosto pueden llamarnos a pedir informes para hacerse acreedores de los cursos gratuitos, y como saben, nosotros estamos comprometidos con el mercado asegurado para seguir formándonos. Síganos en las redes sociales. Yanina Mariela de los Santos Guzmán. Yanina Mariela de los Santos Guzmán, ¿nos encuentra? ¿Sí está? Ahí está. Este es. Atilio Mario. Atilio Mario. A ver. Atilio Mario Donaire Barrios. Ahí está. Atilio. Señor Atilio.